Bueno, buenos días ahí con todos. Vamos a arrancar este tiempo orando, poniéndolo en las manos de Dios. Así aprovechamos porque el tiempo es corto. Sí, oremos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de pasar toda la mañana con tu palabra y disfrutar de tu gracia, disfrutar de tu amor, Señor. Cuán preciosos son tus dichos a nuestro corazón y te pedimos, Señor, que estos puedan constantemente, Señor, transformar la manera en que vemos la vida, Padre. Señor, que toda tu palabra pueda llevar cautivo todo pensamiento que se levante en contra de Cristo, Señor, y pueda ser llevado a los pies de la cruz. Gracias por tu obra, Señor, gracias por tu amor, gracias por todo lo que haces en nuestro corazón. Señor, pon disposición en nuestro corazón para escuchar tu palabra con temor y temblor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Saben, los judíos tenían normalmente un saludo con el cual ellos cuando se veían se saludaban, ¿sí? El primero era Shalom, que tiene que ver con toda la prosperidad de Dios y la paz sean dadas a ustedes. Otro saludo muy común en la iglesia fue el saludo de Maranata, que tiene que ver con Cristo viene pronto, ¿sí? Pero más adelante se empezó a dar otro saludo. Ahí en la Reforma Protestante empezaron a saludarse los creyentes con esta frase en latín, que es la palabra corandeo. La palabra corandeo tiene que ver con entender que nosotros vivimos delante de la presencia de Dios. Y más que un saludo en la Reforma, lo que era un lema que te recordaba cómo debes vivir constantemente. La forma en la que tú vives tiene que llevarle gloria a Dios. Tú tienes que estar consciente de que en todas las áreas en donde nosotros nos movemos, vivimos y todo lo que hacemos, lo estamos haciendo todo bajo la mirada y la presencia de Dios. Entonces, cada aspecto de nuestra vida tiene que ser vivido en integridad. Yo no puedo ser uno en la iglesia y otro en los diferentes lugares en donde me desenvuelvo, porque entendemos que cada cosa que pensamos o hacemos está desnuda delante de Él. Lamentablemente, muchas veces esta no es la realidad con la que vivimos. Nuestras vidas suelen ser muy diferentes fuera de la iglesia que cuando estamos dentro de la iglesia. Muchas veces las verdades que nosotros defendemos en un banco, las violamos en la calle. Entonces, existen varios lugares donde hacemos esto, pero hay un lugar en particular donde nosotros solemos actuar en base a conveniencias, donde nuestro corazón reclama derechos, donde buscamos sacar provecho de las personas, aun si esto me lleva a dañar a alguien más. Y este lugar es el trabajo. Dios creó el trabajo y el trabajo fue dado para llevarle gloria a Él. Cuando la Biblia dice que las hormigas el perezoso tiene que mirar a las hormigas, es porque en la creación Dios ha plasmado, Dios ha dejado su identidad de quién es Él. Y Dios es un Dios que trabaja, Cristo lo va a decir más adelante. Así que el trabajo, como cada cosa, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Pero lamentablemente es en el trabajo donde nosotros no reflejamos gloria a Dios, donde pensamos que si yo actúo en base a las normas de Dios, en el trabajo a mí me van a pasar por encima. El trabajo es donde muchas veces yo termino haciendo cosas que deshonran a Dios. Por ejemplo, robarle tiempo al trabajador, materiales, dinero, solamente porque el trabajo no me da las cosas que yo exijo. Yo pienso que puedo engañar a Dios, ser diligente cuando mi jefe me ve y ser negligente cuando no me está viendo. El trabajo es un área muy importante. El hombre fue creado para trabajar. Y en donde sea que lo veamos, nosotros tenemos que tener una ética laboral que honre a Dios. Así que mi deseo en esta mañana es hablarte de esto, una ética laboral que honre a Dios. Y quiero mostrarte 3 exhortaciones que nos da la Biblia para tener una ética laboral que realmente glorifique a Dios. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 25. Colosenses, capítulo 3, 22 al 25. Dice así:
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primero permíteme cómo llegamos a este punto. Pablo no conocía la iglesia de Colosas. Esta era una iglesia que había sido fundada por Epafras, posiblemente en una de esas tantas dispersiones que hubo, empezó esta iglesia. Y esta iglesia había comenzado bastante bien y tenía un fuerte conocimiento teológico. Pero como en muchas de las partes del tiempo primitivo, entraron los falsos maestros. Entraron personas que querían perturbar la vida cristiana. Y Epafras estaba muy preocupado por esta situación, así que decide ir a Roma a visitar a Pablo en su primer encarcelamiento, que se narra allí en Hechos capítulo 28, y quiere contarle todas las preocupaciones que estaban. Entre todas las cosas que estaban haciendo los judíos era socavando a la persona de Cristo. Ellos querían atacar, afectar la imagen que un creyente tiene acerca de la persona de Cristo. Y si tú quitas la imagen de Cristo de nuestra vida cristiana, el cristianismo es vivido de una manera terrible. Porque te vas a enfocar en algo legalista para tratar de ganar el favor de Dios sin realmente vivir una vida espiritualmente que honra al Señor. Tienes varios pasajes. Él les dice, tengan cuidado con aquellas personas que les dicen no gusten, no se casen, porque ellos pensaban que siguiendo un estándar y una norma de reglas, entonces iban a agradar a Dios. Pero la realidad es que esto no era así. Así que Pablo en toda la carta va a defender a la persona de Cristo y lo que va a mostrar es cómo la persona de Cristo, entendiendo de manera correcta, va a tener un gran enfoque en nuestra vida diaria. Después de defender a la persona de Cristo, él muestra que aún el Evangelio tiene un impacto en nuestras relaciones, en las relaciones de los maridos, de las esposas, de los hijos y aún de los siervos y los esclavos, porque el Evangelio afecta a todo. El Evangelio tiene una transformación completa en cada área de nuestras vidas. Así que él quiere mostrar cómo esa relación entre siervos y esclavos debe darse de manera correcta, ¿sí? Así que la primera exhortación que nos hace el apóstol Pablo es trabajen con un corazón íntegro. Trabajen con un corazón íntegro. Y dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Primero, la palabra no es siervos acá, sino sería la palabra esclavos. Ahora, la esclavitud, antes de entender mejor este pasaje, tenemos que explicar qué es la esclavitud. La esclavitud es afirmada, aprobada por la Escritura, de ningún modo. La esclavitud es algo que se dio en base a las consecuencias de la caída. Dios nunca tuvo la intención de que un ser humano estuviera su vida bajo la responsabilidad de otro ser humano. Que personas fueran intercambiadas o vendidas de una manera y cambiaran de dueño constantemente. Dios odia eso. Pero, ¿por qué es que el apóstol Pablo, en vez de decirles, libérense, les dice, obedezcan? ¿Qué sería más hermoso para un esclavo que tener la libertad? Pablo va a transformar algo impresionante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en este texto es algo completamente revolucionario. Él les va a mostrar que ser esclavo no les hace ser menores espiritualmente, no les hace estar en desventaja espiritualmente. Les va a mostrar que aún en una estructura social pecaminosa, ellos pueden adornar la doctrina de Cristo. A pesar de vivir en un entorno donde el pecado está tan afectado, ellos van a tener que mostrar a Cristo en medio de esa actitud, en medio de esa posición que hoy les toca vivir, de esclavos. Decía un autor lo siguiente, la respuesta del apóstol Pablo a la problemática de la esclavitud es más revolucionaria que cualquier rebelión con medios violentos o políticos. No propone cambiar a la gente por medio de la transformación de las estructuras sociales,
si no cambiara las estructuras sociales por medio de la transformación de la gente. Esto es algo que solo el Evangelio lo puede hacer. Solo el Evangelio puede hacer que un esclavo muestre a Cristo en medio de toda la situación que ellos vivían. Ahora, lo segundo que quiero mostrar es qué es un esclavo. Un esclavo era una persona que no tenía derechos, que lo único que él hacía era lo que su dueño se lo permitía hacer. En Roma, las 3/4 partes de Roma había esclavos, porque el romano era muy vago, así que tenían esclavos para todo. Ellos tenían esclavos para los deberes de la casa, tenían esclavos para trabajos de agricultura, tenían esclavos aún para hacer tareas importantes como médicos, profesores, para todo tenían esclavos. Pero los esclavos vivían de una manera que no tenían derecho alguno absolutamente en nada. Ahí hay varias cosas. Por ejemplo, Aristóteles decía que un esclavo es una herramienta inanimada, como una herramienta inanimada es lo mismo que un esclavo. Ellos los trataban de maneras terribles, ¿sí? Despreciables. No eran seres humanos, para ellos eran herramientas. Y te cuento todo esto para que entiendas hacia dónde se dirige el mandato. Para que tengas una idea, un día un esclavo dejó escapar a un lorito por la ventana, al lorito que lo habían entrenado, y llegó el amo y lo mandó a crucificar ese mismo momento. Así era como ellos vivían. Ahora, frente a eso, ¿cómo puedes vivir? El apóstol Pablo les dice, obedezcan en todo. Esa era la realidad. Ellos eran llamados a obedecer, entonces, en todo. ¿Qué significa obedecer en todo? Ellos tenían que hacer todo lo que su amo les dijera. Ellos no podían estar pensando en qué tarea les gustaba o qué era lo que tenían que hacer, sino que tenían que obedecer, ponerse bajo para poder escuchar y hacer lo que se les pedía. Esta palabra obedecer tiene que ver con escuchar bajo, ¿sí? Escuchar por debajo, escuchar humildemente para poder obedecer. Entonces los esclavos debían hacer esto humildemente. Tenía que haber una disposición de su corazón de abandonar preferencias, deseos y comodidades para pensar en sus amos. Uno pensaría que esta actitud se podría hacer, obedecer, sin solamente hacerlo de manera externa, pero no de manera interna. Pero el apóstol Pablo quiere mostrar que esta obediencia tiene que salir de un corazón redimido, un corazón que abandona el orgullo, que se puede expresar en amargura, en rencor, en ira, servir por conveniencia, y lo que va a hacer es que va a servir con humildad para que la doctrina de Cristo pueda ser visible y pueda ser clara. Es muy fácil servir con un corazón orgulloso, ¿sí? Bueno, lo hago porque me mandaron a limpiar el piso y bueno, estoy resignado a lo que tengo que hacer. Pienso que mis características podrían hacer muchas más cosas. Entonces me da bronca, me da iras. Puedo llegar a servir por conveniencia, para escalar en un lugar, pero solamente una persona humilde es aquella que obedece, ¿sí? Obedece en todo. Mira ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermano, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es interesante porque está en el mismo contexto de siervos y esclavos, era lo que dominaba. ¿Y sabes lo que estaba pasando acá? Lo que pasa aún el día de hoy. Muchos cristianos que son jefes dicen, yo no quiero contratar nunca a un hermano de la iglesia para que venga a trabajar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque en el abuso de la confianza, tu servicio es pésimo, es terrible y terminas solamente sirviendo, trabajando de una manera mediocre en vez de que sea todo lo contrario. Dice, tu servicio tiene que ser mucho mejor, más excelente, a causa de que él es tu hermano.
O sea que tú estás sirviendo al mismo Señor de Él. Entonces dice, ese tiene que ser el servicio. Si no, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Ahora, ellos eran llamados a obedecer en todo. Ustedes saben que esto en todo tiene que ver con algo que no viole los principios y los parámetros de Dios, porque siempre está primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de ahí, fuera de ese entorno, tenían que hacerlo todo. Esto significa obedecer en cosas que me parezcan agradables y placenteras, como en cosas que eran desagradables y poco placenteras, ¿sí? Ahora hasta aquí tú digas, Carlos, yo no soy un siervo, no soy un esclavo de nadie y mi jefe no es mi amo. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo acá es mostrarte el principio de cómo debemos trabajar. ¿Cuál es la forma en cómo nosotros servimos? Y el trabajo se ve en todo. Aquellos que están sirviendo para el Señor, como aquellos que están sirviendo para el Señor, pero en un trabajo secular de albañilería o de diferentes cosas. ¿Cuál es la actitud? Lo primero que va a mostrar el apóstol Pablo es que en el trabajo puede haber una actitud hipócrita. ¿Sí? Ahí en sus Biblias, en Colosenses capítulo 3, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esta es la actitud hipócrita. Esta palabra no sirviendo al ojo se puede traducir como no por el servicio del ojo. Aunque me encantó esta palabra porque esta palabra está compuesta por dos palabras. La palabra oftálamos y la palabra doulos. Es como una persona que está esclavizada al ojo. ¿Sí? Una persona que es esclava del ojo. Entonces, por eso es que la idea de esto es una persona que trabaja solamente cuando es vista. Su pasión, su cordialidad, todo se da en los momentos que es visto. ¿Por qué? Porque hay intereses personales que lo están moviendo a trabajar. Entonces, él simplemente es una persona que trabaja con esfuerzo cuando lo están viendo y cuando no lo ven, no le importa. ¿Sí? Él es lo más paciente posible y hay un montón de formas de ver esto. No quiero gastar el tiempo en darte muchos ejemplos porque sé lo que entiendes. Por ejemplo, un albañil que cobra por día extiende el trabajo en vez de ser diligente y un trabajo que lo podría terminar en 5 días lo termina en 2 semanas. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Eso es servir al ojo. ¿Sí? Eso es servir al ojo. Solamente servir a causa de conveniencias propias. Me van a dar un ascenso, entonces limpio todo y hago todo lo posible. Me van a dar más dinero, entonces hago más cosas. Servir con esa actitud en donde lo único que busco es un beneficio propio es una actitud completamente hipócrita. ¿Sí? Y él va a mostrar, dice, cómo los que quieren agradar a los hombres. Y la verdad que esta palabra podría mejor sido traducido como aduladores. Eso es esta palabra, son aduladores. ¿Qué tienen que ver los aduladores con personas que están sirviendo para el ojo? Porque una persona aduladora es una persona que siempre busca que las personas se sientan bien con él. Él va a endulzar a las personas con sus palabras para que las personas siempre lo tengan en alta estima. Entonces, este es un adulador, es una persona que hipócritamente vive y hace las cosas solamente para que la gente se congracie con él. Él no puede hacer esto porque su actitud en el trabajo debe reflejar integridad, transparencia. Así que un trabajador tiene que ser esforzado, servicial, laboroso, diligente, aun cuando el amo no está. Porque el Hijo de Dios es llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo no puedo tener una actitud hipócrita. ¿Cuál debe ser mi actitud? Una actitud íntegra. Entonces dice que trabajemos con sinceridad de corazón. Y acá el apóstol Pablo lo que quiere mostrar es que mi corazón tiene que ser sincero. Ahí es donde está el énfasis. ¿A qué nos referimos cuando dice que trabajemos con un corazón sincero? Esta palabra sincero tiene que ver con un corazón que no tiene dobles intenciones. Que lo mismo que es por fuera es por dentro.
No hay nada diferente. Él está trabajando porque quiere honrar a Dios. No hay pensamientos donde Él está buscando su propio beneficio. Lo que Él está buscando es honrar a Dios en cada cosa que Él hace. Entonces lo que marca este pasaje es la motivación con la cual nosotros hacemos el trabajo. Miren, por ejemplo, en 2 Corintios 1:12, esta misma palabra se repite. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez de corazón y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo dice que su ministerio fue dado en sinceridad. ¿Y sabes con qué lo está contrarrestando? Con los falsos maestros. Porque los falsos maestros obran con dobles motivaciones. Ellos buscan el favor de las personas. Ellos hacen todo lo que sea posible para poder alcanzar sus metas y sus deseos. Entonces el apóstol Pablo les dice, no puede su trabajo ser de esta manera. No pueden haber dobles motivaciones para trabajar. Tiene que haber una actitud íntegra. Ser muy transparente, muy sincero, muy claro, muy esforzado. No sirviendo al ojo. ¿Cuál es tu actitud en el trabajo? ¿Tú crees que esto es lo que describe tu actitud cuando tú trabajas? Y esto, chicos, se ve en todo. Se ve en cada área. Mati siempre cuenta la historia de un joven que no le gustaba trabajar, no buscaba trabajo, y un día se encontró con una viejita del barrio, y la viejita le dijo, mira, tengo un trabajo para vos, venite el lunes a tal hora, y ya está, estaba preparado el trabajo. A la siguiente semana le dijo, ¿y fuiste a la cita? No, no fui a la cita, no pude ir porque estaba ocupado en otras cosas. Y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Dice, ahora estoy yendo a la iglesia. Ah, entonces sí, porque solamente para eso sirves. ¿Sabes lo que estaba queriendo decir esta mujer? Muchas veces los siervos de Dios, los ministros, los pastores, viven una actitud muy negligente en el ministerio pastoral. Muchas veces uno, por pensar que estamos en casa, estudiando o visitando a la gente, uno tiene ciertas libertades que otro no tendría. Pero eso no te lleva a no entender que estamos trabajando para el Señor. Porque aún en la posición en la cual estás, tú no puedes estar durmiendo todos los días la siesta. Tú no puedes estar todos los días siendo negligente en tu vida de trabajo. No puedes estar sentado sin hacer nada. Tienes que ser muy diligente, muy esforzado. El trabajo del pastor debe ser el trabajo más exhaustivo de todos, porque demanda mucho, pero muchísimo esfuerzo. Entonces tenemos que tener cuidado con esa actitud. Otra pregunta, ¿es tu trabajo realizado de forma íntegra, sin segundas motivaciones? Cuando trabajas, ¿eres íntegro en el trabajo? Te digo, acá hay muchas cosas como se ve esto. Porque a veces te toca salir a las 5 del trabajo y 4:50 ya te estás vistiendo. ¿Por qué? Tu trabajo es hasta las 5. Estás robando tiempo. Tú dices, no, es que luego me demoro más en cambiarme y voy a terminar trabajando hasta las 5:30. No. Eso es otra cosa. Eso no es trabajo. Te estás vistiendo, te estás cambiando, te estás bañando. Nosotros servimos a Dios y en nuestro corazón no hay segundas motivaciones. Yo no estoy buscando sacar beneficio de la persona que me ha contratado. Yo lo que quiero es honrar a Dios. Y la paga de ese servicio o de ese trabajo es simplemente un extra. Mi deseo es honrar a Dios. Y el apóstol Pablo termina con un participio diciendo, teman al Señor, temiendo al Señor. ¿Qué es lo que va a hacer que trabajemos con un corazón sincero? El hecho de que nosotros temamos al Señor. Es lo único que hace posible que un servicio sea dado sin cuestionamientos, un esclavo trabaje con gozo y puedan llevar a honrar al Señor, es el temor a Dios. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría empieza en nuestro temor a Dios. Nosotros no buscamos una mejor remuneración, un mejor trabajo, nosotros buscamos un mejor servicio a Dios, un servicio íntegro. Y cuando entendemos que Dios está presente en cada momento y que trabajamos delante de Dios, entonces no desperdiciamos el tiempo porque hay un Señor que nos está viendo. Hay un Señor que está evaluando mi servicio.
Hay un Señor que está evaluando mi vida. ¿Tu trabajo es hecho bajo el temor de Dios? ¿A quién temes más, a los hombres o a Dios cuando trabajas? ¿Te preocupa lo que diga tu jefe? ¿Por qué no te preocupa lo que puede decir Dios de tu trabajo negligente? El segundo principio que nosotros vemos ahí es, denme un segundito, trabajen con pasión, excelencia y diligencia. Y dice ahí la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Acá el verbo que controla todo es hacedlo de corazón, otra vez un imperativo. Y se podría traducir de esta manera, desde el alma trabajad, desde el alma trabajad. Y es muy importante verlo de esta manera, porque lo que está marcando desde el alma, lo que está diciendo es el origen. Y Pablo lo pone de esta manera para que el trabajo no sea tu énfasis, sino que el origen de un trabajo que honra a Dios sea hecho desde el alma. Esta palabra alma puede ser traducida también como la vida. Entonces puede ser dicho como desde la vida misma sirve, desde tu alma sirve. ¿Qué está marcando el apóstol Pablo cuando dice esto? Tu trabajo tiene que ser con pasión, con excelencia, con diligencia, sin queja, sin resignación y sin amargura. Uno no puede pensar que hacer solamente o disfrutar actividades que me gusten y que me sean fáciles, sino que somos llamados a trabajar en todo lo que el Señor nos pide y en todas mostrar el reflejo del Evangelio que tiene que ver con hacerlo con pasión, hacerlo desde el alma. No hay ningún trabajo que no debe ser hecho desde el alma. Ahora imagínate lo que era para los esclavos esto. Como te dije, una de las formas de los esclavos era que muchos esclavos estaban preparados. Entonces imagínate, agarraron un esclavo médico y se lo llevaron a casa. Y ahora vas a tener que limpiar toda la casa. ¿Cómo voy a limpiar la casa si yo soy médico? Trabajen desde el alma. Voy a atender gente, como voy a limpiar la casa y baldear la casa con la mayor excelencia, con la mayor pasión, con el mayor esfuerzo, porque eso es el trabajo que honra a Dios. Entonces dice, en todo lo que hagáis, hacedlo desde el alma. Esto significa que el trabajo no puede ser hecho con resignación o de mala manera. Yo no me puedo quejar de lo que me toca a mí hacer. ¿No te ha pasado que a veces pensarías, estas manos no son para estar agarrando piedras? Podría hacer tantas cosas. Trabaja desde el alma con pasión, no con resignación, porque Dios te permite trabajar y hacer cosas hoy día en lo que el Señor quiere. Entonces hacelo para honrar al Señor. Ningún trabajo debe ser hecho con mediocridad o con mala actitud. Por más pequeño que sea el trabajo, tiene que ser hecho entendiendo que al Señor es el que estamos nosotros sirviendo. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hace el Evangelio es revestir el trabajo y lo redime. Porque las personas que están trabajando ahora lo van a hacer de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Un autor decía, la gente deja de ser esclava tan pronto como empieza a trabajar para el Señor y ya no más para los hombres en primer lugar. Te digo, esto es tan lindo porque es la realidad. Uno deja de ser esclavo cuando entiende para quién trabaja, para el Señor, para Dios. Uno deja de ser un empleado cuando entiende para quién trabaja. Y lo haces con pasión. No sé cuál es tu trabajo y qué el Señor provee recursos por medio de eso. Pero si hay una iglesia que te está apoyando económicamente, tú no puedes ser una persona negligente que está durmiendo todo el tiempo. El Señor te ha puesto para que te prepares ministerialmente. Tu trabajo es visitar a la gente, estudiar, discipular, evangelizar, acompañar, servir, estar dispuesto a todo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Haz lo que dice el apóstol Pablo, redime el tiempo. Porque un necio vive desaprovechando el tiempo y entendiendo que
no pasa nada, pero la realidad es que cada día, cada segundo, cada momento, cada minuto es importante delante de Dios. Si hoy Dios tendría que evaluar tu vida y juzgarte por cada momento, cada minuto, cada trabajo, cada acción, cada motivación de tu vida, ¿qué piensas que Dios diría de ti? Y Él les dice, ustedes trabajen desde el alma, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Antes les decía que trabajen como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes por qué les está diciendo esto? Porque les dice, su verdadero dueño es Dios. Mira ahí en 2 Corintios 5:10. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué dice el versículo 11? Léanlo así en voz fuerte. ¿Viste lo que dice el apóstol Pablo? Sus Biblias me imagino que están separadas por un título, ¿verdad? Quita el título de ahí, porque no está separado. Él dice, entendiendo el temor de Dios, entendiendo que un día voy a estar delante de Dios en ese tribunal y voy a ser juzgado, sea bueno, sea malo, todo lo que haya hecho, porque esto no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a creyentes que van a pasar por ese tribunal. Sea bueno o sea malo, dice, persuadimos a los hombres. Pablo dice, un día vas a estar parado delante de Él. ¿Y no te da miedo llegar ese día habiendo desperdiciado toda tu vida? Habiendo hecho cosas, en este caso que estamos hablando, el trabajo de manera mediocre. ¿No te da miedo cómo Él va a evaluarte ese día por cada acción en el trabajo que hiciste? Y Él dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. Dios es tan bueno. ¿Sabes? Los esclavos lo único que podían esperar era tener casa y comida, y no siempre era buena. Y Dios les dice, ustedes van a recibir una recompensa. Un esclavo nunca recibía nada, absolutamente nada. Pero acá tienes a esclavos que Pablo, Dios mismo, les está ofreciendo y les está diciendo, ustedes van a tener una recompensa y nadie se las puede quitar. Claro, porque está hablando de esa recompensa inmarcesible de la cual habla 1 de Pedro capítulo 1. Esa herencia les pertenecía a ellos. Ellos no estaban en desventaja espiritual. Ellos tenían que modelar el cristianismo en el lugar donde estaban, en su entorno. Ellos no tenían que procurar liberarse. Ellos solo tenían que ser fieles en el lugar donde Dios los había puesto. Y si el Señor permitía que se liberen, como dice el apóstol Pablo, amén. Pero si no, tenían que trabajar desde el alma, con pasión, con diligencia y con excelencia. Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Tu trabajo es realizado desde el alma? ¿Puede la gente ver alrededor tuyo que tu trabajo es caracterizado por ser apasionado, diligente y hecho con excelencia? ¿Existen tareas que tú piensas que son insignificantes, y que a nadie le importa cómo las hagas porque nadie las ve? ¿Tu actitud refleja el evangelio en el cual has creído? ¿Eso es lo que marca tu vida? Imagínate que te mandan a limpiar el baño. Si Cristo utilizaría ese baño, ¿cómo lo limpiarías? Si Él se viniera a sentar ahí. Si Él estuviera en este salón hoy día, ¿cómo sería tu forma de limpiar las sillas, los pisos? ¿Cómo cambia cuando el evangelio empieza a penetrar en las cosas más cotidianas de nuestra vida? Porque no es solamente haber creído, tu vida tiene que ser impactada por el evangelio, aún en la forma como trabajas. Y el tercer principio es trabajen para su verdadero amo. El traductor lo tradujo de esta manera, porque a Cristo el Señor servís. Esta conjunción porque en el original no está, ¿sí?
solamente está al Señor Cristo sirven. Y acá tenemos, ustedes se dan cuenta que les dije que eran 3 exhortaciones, pero este verbo es un indicativo. El indicativo expresa una realidad, o sea, de algo que estaba pasando. Entonces se podría traducir así: al Señor Cristo sirven. Pero la mayoría de comentaristas muestran que este versículo tiene que ser tratado como un imperativo y no como un indicativo. ¿Por qué? Porque Pablo viene exhortándolos a algo y no puede decir ustedes sí están sirviendo a Cristo, sino más bien es una orden que Pablo les dice: a Cristo el Señor sirven, sirvan al Señor Cristo, sirvan a Cristo el Señor. Entonces, esto es una exhortación de parte del apóstol Pablo para mostrarles a quién realmente están sirviendo. Ellos no están sirviendo a sus amos, ellos están sirviendo a Dios. Él es su verdadero dueño. Y eso es lo que su corazón tiene que entender. Ahora Pablo necesita marcar algo. Dice: porque el que hace injusticia recibirá la injusticia que hizo, y no hay parcialidad. Este versículo puede entenderse de 3 maneras. La primera forma es: les está hablando solo a los esclavos. La segunda forma es: les está hablando solo a los amos. La tercera forma es: les está hablando a los esclavos y a los amos. Cada una tiene sus contrapartes, pero cuando tú lees el versículo paralelo de Efesios capítulo 6, tú te das cuenta que Pablo pone estas mismas palabras en los esclavos y en los amos. Él quiere que entiendan que todo lo que hacen los esclavos, de la misma manera que todo lo que hacen los amos, un día Dios lo va a evaluar. Dios lo va a ver y Dios lo va a juzgar. Esta palabra de recuerden que Dios es imparcial o en Él no hay parcialidad, significa que Dios no mira el rostro para juzgar. ¿Sí? Dios no te mira el rostro, no te mira la cara y dice: bueno, este me cae bien, entonces no va a recibir este juicio. Eso es la palabra, ese es el significado de esta palabra. Dios no juzga mirando el rostro. Dios es completamente imparcial. Su balanza no está inclinada a favor de nadie. Si tú no cumpliste las cosas que el Señor ha dicho, vas a ser juzgado por aquellas cosas. Entonces Pablo va a dar un principio que es muy claro: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hizo. Esto está en toda la Biblia. Si tú eres una persona que solamente está trabajando para tus propios beneficios, que está siendo una persona injusta y moralmente recta en tu trabajo, lo que vas a recibir es eso. Lo mismo. Un jefe que tal vez no te quiera pagar, un jefe que tal vez te robe, una persona que te trate mal. ¿Por qué? Porque tu trabajo es completamente negligente. Tu trabajo no está honrando al Señor y estás recibiendo lo mismo que estás haciendo. Ahí en Gálatas 6, 7 al 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. 2 Corintios 9, 6, por esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Job 4, 8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ellos tarde o temprano van a recibir cómo está haciendo su servicio y cómo está haciendo su trabajo. Y esto no va a cambiar. Así que lo que está moviendo a que entiendan que Cristo es su Señor es saber que ellos van a recibir lo mismo que están haciendo. Y te digo, esto pasa mucho. Cuando tú miras a personas que están solamente sirviendo para sacar beneficio y luego termina pasando lo mismo con esas personas. Entonces el apóstol Pablo es muy claro cuando dice: trabajen para el Señor, sabiendo que todo lo que el hombre hiciere, eso mismo va a recibir. Y termina con esa frase: en Dios no hay parcialidad, no hay imparcialidad. Él no mira el rostro de nadie para juzgar, su balanza no se inclina a favor de nadie. Él va a juzgar en base a su ley. Y si alguien viola su ley, entonces va a ser juzgada de esa manera. ¿Cómo piensas que tu vida cambiaría al vivir bajo estos principios? ¿Tú entiendes que cuando estás trabajando para Dios y no para los hombres? ¿Que es a Él a quien estás sirviéndole? ¿Por qué cosas tendrías que pedir perdón hoy
por todos los trabajos que has venido haciendo, pensando más bien en ti que teniéndolo a Él en cuenta. ¿Piensas que tienes derechos y eso hace que tu corazón intente sacar ventajas en el trabajo? Aquí tienen el apóstol Pablo, me encantaría hablarles un montón de cosas más, pero aquí están 3 principios que el apóstol Pablo nos muestra de cómo debe ser una ética que le lleve gloria a Dios. Tú tienes que trabajar con integridad. No puedes estar solamente siendo fiel cuando el ojo te ve, porque ese es el temor a los hombres y la esclavitud que tienes al ojo. Tú tienes que trabajar con pasión y excelencia y diligencia. Tu trabajo tiene que reflejar el evangelio en el cual has creído. Cada aspecto, cada área, cada cosa que hagas tiene que ser hecha de esta manera. Y tienes que trabajar entendiendo que para quien trabajas es para Dios y no para los hombres. ¿Sabes? Cristo vivió bajo esta realidad. Ahí en Juan 5:17 dijo, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo debe ser una persona que trabaja. Cristo era un predicador. Lucas 8 nos describe que mujeres apoyaban el ministerio pastoral de Cristo y de los apóstoles. Pero ¿sabes lo que ves a Cristo en toda la Escritura? Lo ves cansado. Y aun cuando se aparta para descansar y la gente lo sigue, se levanta y sigue. Cristo es un hombre, el hombre perfecto, que muestra cómo se ve un trabajo redimido por el Evangelio. Un trabajo real, un trabajo que le está llevando gloria a Dios. Si nosotros resumimos cómo el mundo ve el trabajo, se lo resume en esta frase: sacar ventaja. Esa es la forma como yo veo cómo el mundo ve el trabajo. Yo quiero sacar ventaja. Trabajar menos, ganar muchísimo, trabajar poco y que me den más. Quiero todo lo que yo pienso que tengo derecho. Pero la realidad es que para quien realmente trabajo es a Cristo y mi vida debe ser buscar imitar a Cristo. Y quiero terminar con un versículo que está en 2 Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Tú sabías que una de las razones por las cuales una persona de la iglesia puede ser disciplinada es por un trabajo negligente? ¿Por ser perezoso, por ser vago? Y Pablo dice, yo trabajé para que ustedes me imitasen. O sea, ¿te das cuenta? Los que están sirviendo al Señor, los hombres que quieren estar parados adelante, no son los que trabajan menos y se aprovechan porque su vida laboral es diferente a aquellos que trabajan en una oficina o en un trabajo de 8 horas. Ellos son los que dan ejemplo de cómo debe trabajarse en esos lugares. Ustedes, hombres, son los que dan ejemplo a la iglesia de cómo se ve una vida de un trabajo diligente, con excelencia, íntegro y sirviendo a Dios. Si ustedes no son el ejemplo a sus iglesias, no esperen que los hombres de la iglesia vivan a la luz de esto, porque empieza por ustedes.
Así que el Señor les dé gracia para vivir bajo estos principios. Son órdenes de Dios para tu vida y que tu trabajo esté redimido por la gracia de Dios. Oramos. Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por las exhortaciones, Señor, tan precisas que nos das para que nuestro trabajo te lleve gloria, Señor. Te pedimos perdón por muchas veces, Padre. Nuestro trabajo no fue hecho de manera íntegra. Muchas veces, Padre, servimos al ojo. Muchas veces, Señor, tratamos de sacar ventaja. Muchas veces, Señor, la doctrina fue blasfemada por una persona tan negligente y perezosa. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nuestro trabajo no es hecho con buena gana, porque solo lo hacemos pensando que si no lo hacemos no tendríamos dinero. Pero la realidad, Padre, es que lo hacemos porque eso te lleva gloria a ti. Y Padre, queremos llevarte gloria en esta área también. Y Padre, ayúdanos a recordar que trabajamos para ti. Que a pesar de que en este mundo tú permitas que tengamos jefes, para el que realmente servimos es para ti. Y te ruego, Señor, que tú redimas en la vida de cada uno de mis hermanos la forma de cómo ver el trabajo y que vivan en su trabajo lo mismo que están aprendiendo desde el púlpito. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.